En la vida moderna, uno de los grandes desafíos que enfrentamos como creyentes es cómo equilibrar nuestra relación con Dios y nuestra atracción por el entretenimiento. Vivimos en un mundo donde la distracción está al alcance de nuestra mano. Desde la televisión hasta las redes sociales y los videojuegos, todo diseñado para capturar nuestra atención de manera constante. Es fácil caer en la trampa de pensar que después de un largo día de trabajo, lo que más necesitamos es desconectarnos con algo que nos proporcione placer inmediato. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tan a menudo nos encontramos dejando que esas distracciones, que en sí mismas no son malas, dominen nuestra vida y nos alejen de lo que verdaderamente importa en este mundo saturado de entretenimiento? Es importante preguntarnos si estamos buscando a Dios con la misma intensidad con la que buscamos nuestros pasatiempos favoritos. No se trata de demonizar el entretenimiento, sino de reflexionar sobre qué estamos priorizando realmente en nuestra vida. Como seguidores de Cristo, tenemos que reconocer que nuestra relación con Él debe ser más importante que cualquier otra cosa. Y que aunque el entretenimiento puede ser una forma legítima de descanso, nunca debe reemplazar el tiempo de calidad con Dios. En este proceso de reflexión, muchos se sienten abrumados, como si no pudieran equilibrar su amor por Dios con su amor por el entretenimiento. Este conflicto interno no es raro. Y muchas veces la distracción se convierte en una forma de escapar de las tensiones de la vida diaria. Pero es crucial reconocer que la verdadera paz no proviene de desconectarnos del mundo, sino de conectar más profundamente con el corazón de Dios. A través de la oración, la meditación en las Escrituras y la adoración, encontramos una satisfacción que no puede ser comparada con las gratificaciones temporales que el entretenimiento nos ofrece. Pero para llegar a ese lugar, necesitamos un cambio de perspectiva. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé el deseo y la capacidad de buscarlo más que a cualquier otra cosa, reconociendo que solo en Él encontramos la verdadera paz y satisfacción. En nuestra sociedad actual, la fascinación por el entretenimiento es innegable. Vivimos en una era en la que todo está diseñado para captar nuestra atención. Desde las redes sociales hasta las plataformas de streaming que nos ofrecen miles de opciones para elegir. La tentación de sumergirnos en estos mundos es tan grande que muchas veces nos encontramos pasando horas frente a la pantalla sin pensar en las consecuencias. La pregunta que surge es, ¿por qué encontramos más atractivo el entretenimiento que el tiempo dedicado a Dios? La respuesta no es simple. Pero una de las razones principales es que el entretenimiento nos ofrece una gratificación inmediata, algo que en nuestra naturaleza humana nos resulta muy atractivo. No necesitamos hacer un esfuerzo consciente para disfrutarlo. Basta con sentarnos y permitir que nos absorba. Por otro lado, el tiempo con Dios, aunque lleno de bendiciones, a veces puede requerir más esfuerzo y dedicación. La oración, la lectura de la Biblia, la meditación y la adoración requieren de un corazón dispuesto a buscar a Dios con fervor. Y en muchas ocasiones, esa disposición no es fácil de encontrar, especialmente cuando estamos rodeados de tantas distracciones. El entretenimiento, entonces, se convierte en una forma de escapar del estrés, de las preocupaciones del día a día y de los desafíos que enfrentamos en la vida. Sin embargo, es crucial reconocer que mientras el entretenimiento puede ofrecernos un respiro temporal, nunca nos proporcionará la paz duradera que solo encontramos en la presencia de Dios. A veces nos engañamos pensando que necesitamos más entretenimiento para sentirnos bien. Pero la realidad es que estamos vacíos
porque no estamos buscando a Dios lo suficiente. La verdadera paz y satisfacción no provienen de lo que el mundo ofrece, sino de la conexión profunda con nuestro Creador. Es un proceso de cambio que requiere de nosotros un corazón dispuesto a dejar de lado lo efímero y buscar lo eterno. A menudo nos encontramos atrapados en un dilema. Por un lado, sabemos que nuestro amor por Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Pero por otro lado, nos resulta tan fácil sucumbir a la atracción de las cosas del mundo. La pregunta es, ¿por qué preferimos el entretenimiento y las distracciones mundanas a la comunión profunda con Dios? Es una reflexión difícil, pero esencial. En el fondo, sabemos que la vida espiritual no siempre es fácil. Y muchas veces enfrentamos una lucha interna entre lo que deseamos y lo que sabemos que es lo correcto. El entretenimiento nos ofrece una recompensa instantánea, diversión, descanso, distracción. En cambio, nuestra relación con Dios requiere esfuerzo, dedicación y a veces sacrificio. No siempre sentimos esa chispa de emoción al orar o leer la Biblia, como si la sentimos al ver una película interesante o al jugar un videojuego emocionante. Esto crea una sensación de conflicto dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que nuestra preferencia por el entretenimiento no es solo una cuestión de gusto, sino de prioridades. ¿Cómo es posible que un pasatiempo mundano ocupe tanto espacio en nuestro corazón, mientras que nuestro tiempo con Dios parece tan distante y difícil de disfrutar? Es aquí donde debemos ser honestos con nosotros mismos. Este desafío no se resuelve simplemente con esfuerzo humano. Es necesario un cambio profundo en nuestro corazón. Solo cuando empezamos a ver la belleza y la satisfacción que vienen de estar con Dios, podemos comenzar a cambiar nuestra perspectiva. La clave está en la relación que tenemos con Él. Si realmente comprendemos cuán grande es su amor por nosotros, cómo Él nos ha redimido y nos ha llamado a una vida de gozo eterno, ese entendimiento transformará nuestras prioridades. Sin embargo, este cambio no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere de paciencia y perseverancia. Necesitamos orar pidiendo que Dios nos ayude a ver y experimentar lo hermoso que es estar en su presencia. De manera que nuestra preferencia por Él crezca por encima de cualquier otra cosa. Es fundamental entender que nuestra relación con Dios debe ser más que una prioridad. Debe ser el centro de nuestras vidas. A menudo nos vemos arrastrados por las exigencias de la vida diaria, las presiones del trabajo, la familia, los estudios y, por supuesto, el atractivo del entretenimiento. Pero cuando ponemos nuestra atención en las cosas del mundo, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente importa en nuestra comunión con Dios. Si bien el entretenimiento puede ser una manera legítima de descansar, no debe ser lo que llene el vacío más profundo en nuestro corazón. Solo Dios puede llenar ese vacío. La verdadera satisfacción no se encuentra en la gratificación momentánea que el entretenimiento nos ofrece, sino en la paz profunda que proviene de vivir conforme a su voluntad. Es importante reconocer que no debemos despreciar el descanso o las actividades recreativas, pero necesitamos discernir qué actividades realmente contribuyen a nuestro bienestar espiritual y cuáles nos alejan de Dios. La clave está en encontrar un equilibrio donde el tiempo dedicado a las cosas del mundo no desplace nuestra vida espiritual. Es necesario que revisemos nuestras prioridades y nos preguntemos qué es lo que realmente da forma a mi vida. Si descubres que has puesto el entretenimiento por encima de tu relación con Dios, es momento de hacer ajustes.
No se trata de vivir una vida aburrida o sin placer, sino de vivir una vida que refleje el gozo y la paz que solo Dios puede darnos. La Biblia nos invita a disfrutar de la creación, pero nos recuerda que lo más importante es amar a Dios con todo nuestro ser. Al buscar a Dios primero, veremos cómo su amor y su paz transforman nuestras vidas de manera que lo que antes nos parecía divertido o entretenido pasa a un segundo plano, porque nada se compara con la belleza y el amor que encontramos en Él. Muchas veces, al enfrentarnos a la vida espiritual, sentimos que es un esfuerzo constante, como si nos estuviera costando más de lo que realmente deberíamos. Orar, leer la Biblia, adorar, a veces se sienten como tareas que requieren un esfuerzo mucho mayor que cualquier forma de entretenimiento. Nos encontramos cansados, buscando una vía de escape a través de distracciones que nos hagan sentir más ligeros y felices por un rato. Es normal que en algunos momentos sintamos que la conexión con Dios no tiene la misma satisfacción instantánea que nos ofrece el entretenimiento. Pero lo importante es reconocer que la vida espiritual, aunque a veces parezca más demandante, tiene una recompensa mucho más grande y duradera. La paz que encontramos en Dios no es efímera como la de una película o un videojuego, sino que es una paz que llena el alma y nos ofrece consuelo y esperanza en medio de nuestras luchas. A lo largo de la Biblia, encontramos historias de personas que pasaron por dificultades similares, que no siempre disfrutaron de la comunión con Dios al principio, pero que experimentaron un profundo cambio en su vida al perseverar. El mismo Jesús nos invita a venir a Él, a pesar de nuestras luchas, y promete que en Él encontraremos descanso. Sin embargo, para que esto suceda, debemos dar un paso de fe y decidir hacer un esfuerzo por buscarlo. En medio de la rutina diaria, debemos hacer espacio para lo que realmente alimenta nuestra alma, si bien no es fácil. Especialmente cuando estamos rodeados de tantas distracciones, es necesario cultivar la disciplina espiritual. Al hacerlo, descubriremos que cada vez que elegimos pasar tiempo con Dios, aunque al principio parezca como un esfuerzo, nos acerca más a su paz y nos llena con una alegría que ningún entretenimiento puede proporcionar. Es en esos momentos de oración, en la lectura profunda de su palabra, donde realmente comenzamos a experimentar el gozo de estar cerca de nuestro Creador. Es importante reflexionar sobre la naturaleza del entretenimiento en nuestras vidas. A menudo, el entretenimiento no es en sí mismo algo malo. De hecho, puede ser una forma legítima de descanso y recreación. Sin embargo, el problema surge cuando permitimos que el entretenimiento se convierta en el centro de nuestra vida, desplazando a Dios y las cosas que realmente alimentan nuestra alma. El entretenimiento puede ser una distracción temporal que nos ofrece un alivio momentáneo de las tensiones y preocupaciones diarias. Pero es solo eso, un alivio momentáneo. No puede proporcionarnos la paz duradera que solo se encuentra en una relación constante con Dios. De hecho, cuando nos sumergimos en el mundo del entretenimiento sin pensar, podemos llegar a desconectarnos de nuestra vida espiritual. Muchas veces nos encontramos atrapados en un ciclo en el que recurrimos al entretenimiento para escapar de nuestras emociones o problemas. Pero esa escapatoria solo nos deja con más vacío. La clave está en encontrar un equilibrio saludable. El entretenimiento no debe ser el centro de nuestras vidas, pero tampoco debemos rechazarlo por completo. Podemos disfrutar de las bendiciones que nos da la vida, como una buena película o un buen libro, siempre y cuando no se conviertan en una barrera entre nosotros y nuestro tiempo con Dios. La verdadera pregunta que debemos hacernos es si el entretenimiento está afectando nuestra relación con Dios. ¿Estamos eligiendo
pasar más tiempo con Él que con nuestras distracciones? Si la respuesta es no, es momento de hacer ajustes y recordar que nuestra satisfacción y propósito en la vida provienen de vivir en comunión con Él. Dios nos llama a disfrutar de la vida, pero siempre bajo su luz, para que nada nos aleje de lo que realmente importa. Es fundamental entender que la vida espiritual no debe ser vista como una carga, sino como una fuente de gozo. A veces podemos sentir que el tiempo dedicado a Dios, ya sea en oración, lectura de la Biblia o adoración, es una tarea pesada y que no tenemos tiempo para ello en medio de nuestras responsabilidades diarias. Sin embargo, cuando comenzamos a priorizar a Dios en nuestra vida, descubrimos que Él mismo nos da la fuerza para seguir adelante. A menudo, la razón por la que el tiempo con Dios nos parece difícil es porque no hemos establecido un hábito constante. La disciplina espiritual es algo que se cultiva con el tiempo. Al principio puede ser difícil, pero a medida que perseveramos, encontramos que esos momentos con Dios se convierten en los más valiosos de nuestro día. Al igual que con cualquier hábito importante, como hacer ejercicio o aprender algo nuevo, los beneficios no siempre son inmediatos. Pero con el tiempo, los frutos se hacen evidentes. Si dedicamos tiempo cada día a Dios, pronto veremos cómo su paz invade nuestras vidas. Nos sentiremos más tranquilos, más centrados y experimentaremos un gozo que no se puede comparar con el entretenimiento pasajero. Por otro lado, si seguimos postergando nuestra vida espiritual y seguimos cayendo en la trampa de las distracciones, corremos el riesgo de sentirnos vacíos y desconectados de lo que realmente da sentido a nuestra existencia. Establecer tiempos específicos para conectarnos con Dios, ya sea en la mañana antes de comenzar el día o en la noche para reflexionar, puede ayudarnos a poner nuestra vida en la perspectiva correcta. Recordemos que Dios no está lejos de nosotros. Él siempre está dispuesto a escucharnos y a guiarnos. Pero necesitamos hacer espacio para Él en nuestras vidas. La Biblia nos ofrece un llamado claro a ser conscientes de las influencias que el mundo tiene sobre nosotros. En 1 Juan 2, 1, 5 hasta 17, se nos recuerda que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor por el mundo es incompatible con el amor por Dios. Este versículo es un desafío directo a la manera en que vivimos nuestras vidas, especialmente en un mundo tan saturado de entretenimiento. El entretenimiento moderno no es solo un medio de relajación, se ha convertido en una de las principales formas en las que el mundo moldea nuestra forma de pensar y nuestras prioridades. Películas, programas de televisión, redes sociales, videojuegos, todo ello se presenta como una forma de escape, de distracción, pero muchas veces nos impide ver lo que realmente importa. El peligro es que al buscar constantemente entretenimiento, podemos empezar a identificar nuestras vidas con lo que consumimos en lugar de con lo que somos en Cristo. Esto no quiere decir que el entretenimiento en sí sea malo. El problema surge cuando nos sumergimos en él de tal manera que nos desconectamos de nuestra vida espiritual. Cuando vemos programas que promueven valores contrarios a la enseñanza cristiana, o cuando nos dejamos llevar por contenidos que alimentan nuestros deseos más superficiales, estamos permitiendo que el mundo nos moldee más que la palabra de Dios. Por eso es esencial tener discernimiento. Necesitamos hacer una reflexión consciente sobre los medios que consumimos. ¿Nos acercan a Dios o nos alejan de Él? El verdadero desafío no es simplemente eliminar todo entretenimiento, sino aprender a disfrutar de manera que no comprometa nuestra relación con Dios.
Si bien el mundo ofrece muchas formas de distracción, nuestra verdadera satisfacción y propósito solo se encuentran en una relación íntima con Dios. Por eso, es importante ser intencionales al elegir lo que nos llena, buscando aquello que nos edifica y nos acerca a su presencia. Al final del día, lo que consumimos puede tener un gran impacto en nuestra vida espiritual, por lo que debemos ser sabios al respecto. Es esencial hacer un examen sincero de nuestras vidas y reconocer cómo el entretenimiento puede estar afectando nuestra relación con Dios. Muchas veces no somos conscientes de cuánto tiempo dedicamos a las distracciones hasta que nos detenemos a reflexionar sobre ello. Nos encontramos mirando el reloj y dándonos cuenta de que hemos pasado horas frente a una pantalla sin darnos cuenta. Mientras que el tiempo que deberíamos dedicar a la oración o la lectura bíblica se ha reducido. La verdadera pregunta que debemos hacernos es si estamos permitiendo que el entretenimiento ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Si descubrimos que hemos estado priorizando más el entretenimiento que la comunión con Dios, es hora de hacer ajustes. No se trata de culparnos o de sentirnos mal por las decisiones pasadas, sino de reconocer que debemos cambiar nuestra forma de pensar y vivir. El primer paso es ser honestos con nosotros mismos. No se trata de sentir que debemos dejar todo lo que disfrutamos, sino de aprender a poner a Dios en primer lugar y ver cómo todo lo demás se coloca en su lugar adecuado. La Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos, a probar nuestros corazones y nuestras motivaciones. Si descubrimos que hemos dejado que el entretenimiento se convierta en una prioridad más alta que nuestra relación con Dios, podemos comenzar a tomar decisiones más sabias sobre cómo gestionamos nuestro tiempo. Dios no nos llama a vivir una vida aburrida o monótona, pero sí nos llama a una vida plena, centrada en Él. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, descubrimos que todo lo demás encuentra su lugar en su luz. Es un proceso de ajuste, de redescubrir lo que realmente nos satisface y cómo podemos vivir en un equilibrio saludable, disfrutando de los buenos regalos que Dios nos da, pero sin permitir que estos nos desvíen de lo que más importa. Vivir en este mundo tan lleno de distracciones y estímulos constantes puede hacer que nos olvidemos de lo que verdaderamente tiene valor eterno. Si bien es cierto que la vida moderna exige mucho de nosotros y que las responsabilidades diarias pueden consumir nuestro tiempo, no podemos perder de vista el propósito más grande de nuestra existencia: vivir para glorificar a Dios. A veces puede parecer que la vida cristiana es una batalla constante entre nuestras responsabilidades terrenales y nuestra vida espiritual. Sin embargo, es importante recordar que, como cristianos, estamos llamados a hacer luz en medio de un mundo oscuro. No se trata de escapar de la sociedad o de vivir en una burbuja, sino de vivir de manera que nuestras acciones y nuestras elecciones reflejen el amor y la verdad de Dios. La clave está en encontrar un equilibrio entre nuestras obligaciones cotidianas y nuestro llamado a vivir para Cristo. No podemos permitir que el entretenimiento y las distracciones nos aparten de nuestra misión. En lugar de ver nuestras actividades diarias como una carga, debemos aprender a verlas como una oportunidad para honrar a Dios. Ya sea que estemos trabajando, estudiando o disfrutando de un tiempo de descanso. Todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios. Esto significa que debemos ser intencionales al elegir cómo pasamos nuestro tiempo. En lugar de dejar que las distracciones nos dominen, debemos decidir conscientemente dedicar tiempo a Dios, incluso en medio de nuestras ocupaciones. Este enfoque no significa que tengamos que ser perfeccionistas o vivir una vida sin diversión, sino que debemos asegurarnos de que nuestras prioridades estén alineadas con lo que realmente importa. Al buscar a Dios en todo lo que hacemos,
descubrimos que nuestras vidas se vuelven más significativas y que incluso las cosas más cotidianas pueden ser usadas para su gloria. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos en la vida. Vivimos en una era donde la productividad y el entretenimiento compiten constantemente por nuestra atención. Y muchas veces nos encontramos atrapados en un ciclo de actividades que no nos dejan tiempo para reflexionar o conectarnos con Dios. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de nuestra vida espiritual es aprender a administrar nuestro tiempo, de manera que prioricemos lo que realmente tiene valor eterno. La clave no está en simplemente agregar más actividades espirituales a nuestra agenda, sino en hacer espacio para Dios en medio de todo lo que hacemos. Esto puede parecer complicado al principio, especialmente cuando estamos tan acostumbrados a llenar cada momento con algo que nos distrae. Pero al aprender a reconocer las áreas de nuestra vida que nos alejan de lo que es verdaderamente importante, podemos comenzar a hacer cambios significativos. Una forma de hacerlo es estableciendo tiempos específicos para orar, leer la Biblia o simplemente descansar en la presencia de Dios. Esto no significa que tengamos que pasar horas al día en oración, sino que debemos ser intencionales en buscar momentos de quietud y reflexión a lo largo de nuestra jornada. Al hacer esto, descubrimos que, lejos de ser una carga, estos momentos con Dios nos dan la energía y la claridad que necesitamos para enfrentar el resto del día. Es como si al poner a Dios en primer lugar, todo lo demás se coloca en su lugar adecuado. De esta manera, podemos encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestra vida espiritual, sin que ninguna de las dos áreas se vea descuidada. Gestionar el tiempo de manera efectiva es un acto de disciplina, pero también un acto de amor hacia Dios. Al dedicarle tiempo y espacio, le estamos diciendo que Él es nuestra prioridad y que, a pesar de las demandas de la vida cotidiana, confiamos en que Él nos dará la sabiduría y la fortaleza para vivir de acuerdo a su voluntad. Una de las mayores bendiciones que podemos recibir como creyentes es poder disfrutar del entretenimiento de una manera que nos acerque más a Dios, en lugar de alejarnos de Él. No se trata de renunciar a todo lo que nos gusta, sino de aprender a disfrutar de las cosas de la vida con un corazón agradecido, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. El entretenimiento puede ser una herramienta valiosa si lo usamos con sabiduría. Por ejemplo, en lugar de dejar que el entretenimiento consuma nuestro tiempo y energía, podemos hacer que este también sea una expresión de nuestra gratitud y deleite en lo que Dios ha creado. Hay formas de disfrutar del entretenimiento que nos edifican, como ver una película que transmita valores cristianos o escuchar música que nos inspire a reflexionar sobre la grandeza de Dios. Al elegir conscientemente lo que consumimos, podemos asegurarnos de que nuestras actividades recreativas no estén en conflicto con nuestra vida espiritual. Además, podemos usar el tiempo de ocio para conectarnos con amigos y familiares, compartiendo con ellos momentos que reflejen el amor de Cristo. De esta manera, el entretenimiento no solo se convierte en una forma de descanso, sino también en una oportunidad para compartir y vivir nuestra fe de una manera más tangible. La clave está en cómo elegimos disfrutar de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, sin dejar que nada ocupe el lugar que solo Él merece. Cuando ponemos a Dios en el centro de todas nuestras actividades, incluso las que parecen simples o triviales, descubrimos que todo tiene un propósito mayor. El entretenimiento, al igual que el trabajo o las relaciones, puede ser una vía para glorificar a Dios y para experimentar su paz y gozo en todas las áreas de nuestra vida. La paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales en la vida cristiana, especialmente cuando se trata de nuestra relación con Dios.
La vida espiritual no siempre es un camino fácil. Y muchas veces nos encontramos enfrentando obstáculos que nos desafían a seguir adelante. Sin embargo, la clave para una vida espiritual fructífera es la constancia. No podemos esperar que nuestra relación con Dios se fortalezca de la noche a la mañana. Requiere tiempo, dedicación y, sobre todo, paciencia. En medio de nuestras luchas diarias, es fácil caer en la tentación de querer resultados rápidos o de rendirnos cuando las cosas no parecen mejorar de inmediato. Pero la Biblia nos enseña que la perseverancia es crucial. En Romanos 5, 3 hasta 4, se nos dice que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Esto nos muestra que a través de las dificultades, Dios está moldeando nuestro carácter y fortaleciéndonos en nuestra fe. A veces puede parecer que nuestros esfuerzos por buscar a Dios no están dando frutos inmediatos. Pero cada paso que damos en obediencia y fidelidad es una semilla que dará fruto en su tiempo. Al igual que en cualquier otra área de la vida, como en el ejercicio o el aprendizaje de una habilidad, la espiritualidad se desarrolla con práctica y consistencia. No se trata de ser perfectos, sino de seguir adelante a pesar de las dificultades, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando nos enfrentamos a momentos de desánimo o de duda, debemos recordar que la perseverancia en la fe es un acto de confianza en la fidelidad de Dios. Él nunca nos abandona y su gracia es suficiente para ayudarnos a seguir adelante. Así, al mantenernos firmes en nuestra relación con Él, no solo crecemos espiritualmente, sino que también aprendemos a experimentar la paz y el gozo que provienen de una vida dedicada a su voluntad. En nuestra vida diaria, a menudo nos enfrentamos a la constante lucha de equilibrar nuestras responsabilidades y el tiempo que dedicamos a Dios. Vivimos en un mundo que nos exige estar constantemente ocupados, ya sea en el trabajo, los estudios o las relaciones. Sin embargo, es fundamental recordar que, aunque las responsabilidades son importantes, nada debe ocupar el lugar de nuestra relación con Dios. El tiempo que pasamos con Él es vital para nuestra paz y bienestar. Encontrar un equilibrio entre el tiempo de ocio y el tiempo con Dios es esencial para mantener nuestra vida espiritual fuerte. Esto no significa que tengamos que eliminar todas las actividades recreativas de nuestras vidas, sino que debemos ser intencionales al elegir aquellas que realmente nos edifican y nos acercan más a Dios. Es fácil dejar que las distracciones del mundo se apoderen de nuestro tiempo, pero es importante hacer un esfuerzo consciente por hacer espacio para lo que verdaderamente importa. Si bien las actividades recreativas pueden ser una forma válida de descanso, debemos asegurarnos de que no interfieran con nuestra vida espiritual. En lugar de dejarnos llevar por el entretenimiento sin pensar, podemos buscar formas de disfrutar de un descanso saludable que también nos conecte con Dios. Por ejemplo, podemos ver una película que nos inspire a reflexionar sobre nuestra fe, o disfrutar de un tiempo de conversación con amigos y familiares que compartan nuestros valores cristianos. Al hacer de Dios nuestra prioridad, incluso el tiempo de ocio se convierte en una oportunidad para glorificarlo. No se trata de vivir una vida sin distracciones, sino de encontrar un equilibrio que nos permita disfrutar de los regalos que Dios nos da, sin dejar que esos regalos se conviertan en un obstáculo para nuestra relación con Él. Al final de todo, lo que realmente importa es cómo elegimos vivir nuestras vidas en relación con Dios. No se trata de vivir una vida perfecta, sino de vivir una vida que refleje el amor y la gracia que hemos recibido. A lo largo de este viaje, hemos hablado sobre el equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestro tiempo con Dios,
sobre cómo el entretenimiento puede distraernos o incluso alejarnos de lo que es verdaderamente importante. Pero lo esencial es recordar que, aunque el entretenimiento y las distracciones no son intrínsecamente malas, nunca deben tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Al aprender a disfrutar de las bendiciones de la vida sin permitir que éstas nos controlen, descubrimos una paz que solo Dios puede ofrecer. La verdadera satisfacción no se encuentra en las cosas del mundo, sino en una relación profunda con Él. Es un proceso que requiere esfuerzo, pero también una transformación del corazón. Dios nos llama a amarlo con todo nuestro ser, y a medida que buscamos su presencia, experimentamos un gozo que supera cualquier placer temporal. Al final, cuando miramos atrás, lo que realmente cuenta es si hemos buscado a Dios por encima de todo lo demás. Si hemos puesto su voluntad y su reino como nuestra prioridad, entonces hemos vivido una vida que tiene propósito y valor eterno. La vida cristiana no es una carga, sino un regalo. Al vivir en su luz, encontramos un sentido de paz, dirección y gozo que el mundo no puede ofrecer. Por lo tanto, al concluir este tiempo de reflexión, recordemos que nuestra vida con Dios es lo más importante y que al ponerlo a Él en primer lugar, todo lo demás se ordena de la manera correcta. Que podamos seguir adelante con la confianza de que al buscar a Dios, encontraremos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y llena de propósito. En este punto del camino espiritual, es necesario hablar de la batalla interior que casi nadie ve, pero que todos libramos. No es una lucha externa contra pantallas, teléfonos o plataformas, sino una lucha profunda en el corazón humano, donde se decide qué es lo que realmente amamos. Muchas personas creen que el problema es el entretenimiento en sí, pero en realidad el problema es el vacío interior que intentamos llenar con él. Cuando el alma no está satisfecha en Dios, buscará inevitablemente sustitutos. El entretenimiento se vuelve entonces una anestesia espiritual, un calmante momentáneo que adormece la conciencia, pero que no sana la herida. En la cultura actual, especialmente en nuestras ciudades latinoamericanas, hemos normalizado vivir constantemente distraídos, evitando el silencio porque el silencio nos confronta con nosotros mismos y con Dios. Sin embargo, es precisamente en el silencio donde Dios suele hablar con mayor claridad. Cuando apagamos el ruido exterior, empiezan a emerger preguntas profundas sobre el sentido de la vida, sobre el dolor, sobre el pecado, sobre la eternidad. Y esas preguntas incomodan. Por eso muchos prefieren volver rápidamente al entretenimiento. Pero una fe madura no huye de esas preguntas. Las enfrenta con humildad delante de Dios. Amar a Dios más que al entretenimiento no significa vivir una vida rígida o triste, sino aprender a disfrutar de todo desde una perspectiva correcta. Significa entender que Dios no compite con nuestra alegría, sino que es su fuente. Cuando esto se comprende, el entretenimiento deja de ser un ídolo y vuelve a ocupar su lugar correcto, un medio ocasional, no un refugio permanente. En ese proceso, el Espíritu Santo va reordenando nuestros afectos, enseñándonos a desear lo que realmente nos da vida. Poco a poco, la oración deja de ser una obligación y se convierte en un diálogo vivo. La palabra deja de ser un texto antiguo y se vuelve alimento diario. La presencia de Dios deja de sentirse distante y se vuelve cercana. Este cambio no ocurre por fuerza de voluntad, sino por rendición. Cuando dejamos de luchar para controlar todo y nos entregamos sinceramente a Dios, Él transforma nuestros deseos desde adentro.
Entonces ocurre algo sorprendente, empezamos a perder el gusto por aquello que antes nos dominaba. No porque sea prohibido, sino porque ya no lo necesitamos para sentirnos completos. Y ahí descubrimos una libertad más profunda. Una libertad que no depende de apagar una pantalla, sino de haber encendido el amor verdadero en el corazón. A medida que avanzamos en este proceso interior, surge una pregunta muy honesta que muchos creyentes se hacen en silencio. ¿Qué pasa cuando ya intenté cambiar? Cuando ya prometí que iba a buscar más a Dios, pero vuelvo a caer en los mismos hábitos. Esta experiencia es más común de lo que pensamos y no debe llevarnos a la culpa paralizante, sino a una comprensión más profunda de cómo Dios trabaja en nosotros. La vida espiritual no es una línea recta, es un camino con tropiezos, avances y retrocesos. En la cultura cristiana a veces se transmite la idea de que un creyente maduro ya no lucha, pero la realidad es que incluso los más fieles siervos de Dios han enfrentado luchas internas profundas. La diferencia no está en la ausencia de lucha, sino en no rendirse. Cuando una persona se levanta una y otra vez para volver a Dios, aún con vergüenza y cansancio, eso ya es una obra de la gracia. Dios no se escandaliza de nuestra debilidad. Él la conoce mejor que nosotros mismos. Lo que entristece el corazón de Dios no es la caída, sino la indiferencia, el dejar de luchar, el conformarse con una vida espiritual superficial. En ese sentido, cada vez que decidimos apagar una distracción para buscar a Dios, aunque sea por pocos minutos, estamos enviando un mensaje poderoso al cielo. Señor, te necesito más que esto. Y Dios responde a ese clamor, no siempre con emociones intensas, sino con una transformación lenta pero firme. En México decimos que lo bueno se cocina a fuego lento. Y así también obra Dios en el corazón humano. Él va cambiando nuestras prioridades, nuestra sensibilidad espiritual, nuestra manera de ver el mundo. Lo que antes nos parecía indispensable comienza a perder fuerza. Y lo que antes nos parecía aburrido empieza a tener sentido. Este proceso requiere humildad, porque implica aceptar que no podemos solos, que necesitamos la gracia diaria de Dios. Cuando dejamos de confiar en nuestra disciplina y empezamos a confiar en su fidelidad, algo cambia profundamente. La fe deja de ser un esfuerzo agotador y se convierte en una relación viva. Entonces, entendemos que amar a Dios más que al entretenimiento no es una meta que se alcanza de una vez por todas, sino una decisión que se renueva cada día, con caídas y levantadas, pero siempre con la mirada puesta en Él, que nunca deja de esperarnos con paciencia y misericordia. Hay un momento decisivo en la vida espiritual en el que dejamos de preguntarnos solamente qué está mal con nuestras distracciones y empezamos a preguntarnos qué es lo que realmente nos está ofreciendo Dios. Este cambio de enfoque es clave. Muchas personas intentan vencer el apego al entretenimiento atacándolo de frente, con reglas estrictas y prohibiciones, pero sin llenar ese espacio con algo más profundo. El resultado suele ser frustración. El corazón humano no funciona con vacíos, siempre está orientado hacia algo. Si no es Dios, será otra cosa. Por eso, el camino no consiste tanto en quitar, sino en descubrir quién es Dios realmente, no como una idea religiosa, sino como una presencia viva. Cuando una persona comienza a conocer a Dios en profundidad, a entender su carácter, su amor, su santidad y su paciencia, ocurre algo interior muy fuerte. Dios deja de ser una obligación dominical y se convierte en una necesidad diaria. En la tradición cristiana, muchos hombres y mujeres de fe testificaron que su transformación no vino por miedo al pecado, sino por haber probado la belleza de Dios.
Cuando alguien experimenta la cercanía de Dios en medio del dolor, de la soledad o del cansancio, ya no busca con la misma ansiedad las distracciones externas en la vida cotidiana, especialmente en contextos donde el ritmo es acelerado y el estrés es constante, como en muchas familias mexicanas. Dios se revela de manera muy concreta en lo simple, en una oración sincera, en una lectura breve de la Escritura, en un momento de silencio antes de dormir. No hacen falta grandes retiros espirituales para empezar este camino. Hace falta honestidad. Decirle a Dios la verdad: Señor, me distraigo, me cuesta, me aburro a veces, pero no quiero vivir lejos de ti. Esa oración humilde tiene un peso enorme. A partir de ahí, Dios comienza a educar el corazón. Como un padre paciente, poco a poco, la persona empieza a notar que necesita menos estímulos externos para sentirse bien. Ya no corre desesperadamente hacia el celular en cada momento de vacío. Aprende a estar consigo misma y con Dios. Ese es un signo de madurez espiritual. No significa que desaparezca el entretenimiento, sino que pierde su poder absoluto. Dios ocupa el centro y todo lo demás gira alrededor de Él. Cuando eso sucede, la vida se ordena. El alma descansa y el corazón entiende que finalmente ha encontrado aquello para lo cual fue creado. Con el paso del tiempo, cuando una persona ha caminado este proceso interior con sinceridad, comienza a darse cuenta de algo muy importante. Su manera de relacionarse con el mundo cambia. Ya no vive reaccionando a cada estímulo, a cada notificación, a cada oferta de entretenimiento. Empieza a vivir con mayor libertad interior. Esta libertad no significa aislamiento ni rechazo del mundo, sino una nueva forma de habitarlo. En lugar de dejarse arrastrar por la corriente, el creyente aprende a discernir, a elegir, a decir sí y no con paz. Esto es especialmente relevante en una cultura donde estar siempre ocupado parece una virtud y el silencio parece una amenaza. Muchas personas tienen miedo de quedarse a solas consigo mismas, porque ahí aparecen las preguntas profundas, las heridas no sanadas, las decisiones no resueltas. Pero cuando Dios ocupa el centro de la vida, el silencio deja de ser un enemigo y se convierte en un espacio de encuentro. En ese silencio, Dios ordena los pensamientos, calma la ansiedad y da claridad. Poco a poco, la persona descubre que ya no necesita llenar cada momento con ruido para sentirse viva. Aprende a disfrutar de una conversación profunda, de una caminata tranquila, de un momento de oración sencilla. Incluso el entretenimiento cambia de rostro, deja de ser una huida y se vuelve un descanso consciente. Ya no se consume para olvidar la vida, sino para disfrutarla sin perder el alma. Este cambio también impacta la forma en que se vive la fe. La relación con Dios deja de ser impulsiva, basada solo en emociones, y se vuelve más sólida, más estable. Hay días de sequedad, ¿sí? Pero ya no provocan pánico. Se entiende que el amor verdadero no siempre se siente, pero se elige. Amar a Dios más que al entretenimiento no significa sentir siempre entusiasmo espiritual, sino permanecer fiel incluso cuando no hay emoción. Esa fidelidad silenciosa es muy valiosa delante de Dios. En ese punto del camino, el creyente comienza a mirar atrás y se da cuenta de cuánto ha cambiado sin darse cuenta. Lo que antes dominaba su tiempo y su atención ya no tiene el mismo poder. No porque haya desaparecido, sino porque algo más grande ha ocupado su lugar.
Y esa es una señal clara de crecimiento espiritual cuando Dios no solo es importante, sino verdaderamente suficiente. Al llegar a este punto final del recorrido, es importante mirar todo el camino con una perspectiva más amplia y más serena. Amar a Dios más que al entretenimiento no es una consigna moral ni una meta que se alcanza de una vez y para siempre, sino una forma de vivir que se va consolidando con el tiempo. Es un aprendizaje continuo del corazón. Muchos creyentes se frustran porque esperan un cambio radical inmediato, como si un día despertaran y ya no sintieran atracción por nada que no sea Dios. Pero la realidad es mucho más humana y, al mismo tiempo, más profunda. Dios suele trabajar de manera silenciosa, constante, casi imperceptible. Él no arranca de golpe nuestros deseos desordenados, sino que los va transformando desde dentro. A medida que una persona aprende a permanecer en la presencia de Dios, aunque sea de manera sencilla y cotidiana, algo se acomoda interiormente. La fe deja de ser un esfuerzo tenso y se vuelve una relación de confianza. En ese contexto, el entretenimiento ya no ocupa el lugar de refugio emocional ni de escape espiritual. La persona aprende a enfrentar la vida con sus problemas y alegrías, de la mano de Dios. Esto tiene un impacto muy concreto en la vida diaria, en la forma de usar el tiempo, en las conversaciones, en las decisiones, incluso en la manera de descansar. Se empieza a descansar mejor porque el alma ya no está inquieta. Se disfruta más de lo simple porque el corazón no está dividido. Y, sobre todo, se vive con una esperanza más firme, porque ya no se espera que el mundo satisfaga lo que solo Dios puede llenar. Al final, el verdadero fruto de este camino no es una vida sin entretenimiento, sino una vida con sentido, una vida donde Dios no es un complemento, sino el fundamento. Cuando eso ocurre, incluso en medio de un mundo ruidoso y acelerado, el creyente camina con paz. Y esa paz, silenciosa pero profunda, es uno de los mayores testimonios de que amar a Dios por encima de todo no empobrece la vida, sino que la llena de verdad, de libertad y de una alegría que no depende de ninguna pantalla. En esta etapa más madura del camino espiritual aparece una responsabilidad nueva que muchas veces no se menciona: el testimonio silencioso que damos a los demás con nuestra forma de vivir. Cuando una persona aprende a amar a Dios más que al entretenimiento, su vida empieza a transmitir algo distinto, incluso sin palabras. La familia lo nota, los amigos lo perciben, los compañeros de trabajo lo intuyen. Hay una paz, una sobriedad, una libertad interior que no se puede fingir. En un contexto como el nuestro, donde muchas personas viven cansadas, saturadas de estímulos y emocionalmente agotadas, ese tipo de vida se vuelve profundamente llamativa, no porque sea perfecta, sino porque es auténtica. El creyente que ha ordenado sus afectos ya no necesita impresionar ni estar constantemente entretenido para sentirse válido. Puede escuchar de verdad, puede estar presente, puede acompañar el dolor ajeno sin huir. Esto tiene un valor enorme en una sociedad donde la atención es superficial y las relaciones son cada vez más frágiles. Amar a Dios por encima del entretenimiento también educa nuestra manera de amar a los demás. Dejamos de ver a las personas como un medio para distraernos y empezamos a verlas como un regalo. En lugar de llenar los silencios con pantallas, aprendemos a llenarlos con presencia. Y eso transforma hogares, amistades y comunidades. Desde la fe cristiana, este testimonio no nace del esfuerzo por ser ejemplo, sino de una vida que ha encontrado su centro. Cuando Dios ocupa ese lugar,
Las prioridades se ordenan solas. Ya no se vive desde la ansiedad de perderse algo, sino desde la certeza de haber encontrado lo esencial. En ese punto, incluso las dificultades se viven de otra manera. El sufrimiento no desaparece, pero se enfrenta con esperanza. El cansancio llega, pero no destruye el alma, porque hay una fuente interior que sostiene. Esta forma de vivir no se impone ni se predica a gritos. Se contagia, y en un mundo que busca desesperadamente distracción para no pensar, una vida centrada en Dios se convierte, sin proponérselo, en una invitación silenciosa a algo más profundo, más verdadero y más duradero. En el tramo final de esta reflexión, es importante hablar de la esperanza que nace cuando una persona ya no vive dominada por la necesidad constante de distracción. Muchos no se dan cuenta de cuánto cansancio emocional cargan hasta que empiezan a soltar ese ritmo acelerado de estímulos continuos. Cuando Dios comienza a ocupar el centro real de la vida, no solo como una idea o una costumbre religiosa, sino como una presencia viva, algo se aquieta por dentro. La ansiedad baja, la comparación con otros pierde fuerza y el corazón empieza a descansar. Esto no significa que los problemas desaparezcan ni que la vida se vuelva sencilla de un día para otro, pero sí significa que ya no se enfrentan solos. En la cultura actual, donde todo empuja a la gratificación inmediata, aprender a esperar en Dios es un acto profundamente contracultural. Esperar no es perder el tiempo, es confiar, es creer que Dios está obrando incluso cuando no sentimos nada especial. Muchos creyentes abandonan el camino interior porque confunden la falta de emociones con la ausencia de Dios, cuando en realidad Él suele estar más cerca en esos momentos de silencio y sequedad. Ahí es donde se purifica la fe. Amar a Dios más que al entretenimiento implica aceptar que no todo momento será emocionante, pero sí puede ser verdadero. Con el tiempo, esa verdad se vuelve firme como una roca. La persona ya no vive a la deriva de su estado de ánimo ni de lo que el mundo ofrece cada día. Vive anclada en algo más grande. Y desde ahí, el entretenimiento deja de ser una necesidad para escapar y se convierte simplemente en una opción secundaria. Hay una esperanza serena que empieza a acompañar cada jornada. Una certeza interior de que la vida tiene sentido incluso en lo pequeño y en lo repetitivo. Esa esperanza es un regalo de Dios, no el resultado de una técnica, es el fruto de haberlo elegido una y otra vez. Aún con debilidad, al final, quien persevera en este camino descubre que no perdió nada importante al soltar ciertas distracciones, sino que ganó profundidad, libertad interior y una paz que no depende de circunstancias. Y esa paz, discreta pero sólida, es una de las mayores riquezas que una persona puede experimentar en esta vida. Al mirar con honestidad todo este proceso, aparece una verdad muy sencilla, pero muy profunda. Dios no está interesado únicamente en quitar cosas de nuestra vida, sino en darnos una vida más plena. Muchas veces pensamos que amar a Dios más que al entretenimiento implica perder libertad, perder alegría o vivir con restricciones constantes. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Cuando Dios ocupa el lugar central, la vida se vuelve más unificada, menos fragmentada. Ya no estamos divididos entre lo que creemos y lo que vivimos, entre lo que deseamos y lo que hacemos. Esa coherencia interior trae descanso en la cultura actual, donde todo nos empuja a correr, a consumir, a distraernos para no pensar. Vivir con el corazón unificado es un verdadero regalo. Poco a poco,
la persona deja de necesitar estímulos constantes para sentirse viva, porque ha descubierto una fuente interior más profunda. Empieza a valorar el tiempo, no como algo que hay que llenar, sino como un espacio que se puede habitar con sentido. Esto cambia la manera de empezar el día, de terminarlo, de enfrentar los problemas y de celebrar las alegrías. Incluso la fe se vuelve más encarnada, más real. Dios ya no es solo alguien a quien se le pide ayuda en momentos difíciles, sino un compañero constante en lo cotidiano. En ese punto, el entretenimiento deja de ser un enemigo y deja de ser un salvador falso. Simplemente ocupa su lugar, se disfruta sin culpa y se deja sin ansiedad. Ya no manda. Y eso es libertad. Esta transformación no ocurre de forma espectacular ni rápida, sino como una obra artesanal que Dios realiza en el interior de la persona. A veces uno solo se da cuenta del cambio cuando mira atrás y ve que ya no vive como antes, que reacciona distinto, que sus silencios ya no le asustan. Ahí se comprende que amar a Dios más que al entretenimiento no es una renuncia triste, sino una ganancia silenciosa. Es haber elegido lo eterno por encima de lo pasajero, lo profundo por encima de lo superficial. Y cuando esa elección se mantiene en el tiempo, la vida entera empieza a hablar de Dios sin necesidad de muchas palabras.